Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Hoy la Iglesia Bautista Fundamental Independiente de Jerusalén te da la bienvenida este 1 de julio del 2020. Estamos iniciando un nuevo mes, hermano, esperando que sea de gozo para ti como ahorita estamos. La Iglesia Bautista te invita a que podamos deleitar. El tema de hoy, hermanos, es ¿por qué el mundo os aborrece? Y vamos a deleitarnos, hermanos, con la palabra de Dios para que podamos crecer en su santo nombre. Vamos a pedirle a Dios para que Él pueda dirigir y que Él lleve a cabo su plan, porque su plan es perfecto. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde para pedirle a Dios para que Él pueda dirigir este estudio. Recordemos, hermanos, que tenemos a un Dios vivo en el cual pues Él está al pendiente de sus hijos. Y fíjate que algo muy importante, quiero decirte, vamos a regocijarnos, hermanos, como verdaderos cristianos, para que podamos llegar hoy en el tiempo de oración hacia su trono celestial, que llegue nuestra oración sin ningún estorbo, para que podamos deleitarnos y para que nos dé la victoria en todas nuestras debilidades. Recordemos, hermanos, que somos carne y que pues estamos todavía luchando para que nosotros sigamos caminando en nuestro. Recordemos, hermanos, tenemos aflicciones, tenemos momentos difíciles, pero ¿quién nos consuela? Nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que me acompañes y vamos a iniciar en esta tarde. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 27. Yo inicio con el versículo 18 y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 27. ¿Lo tenemos, hermanos? El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 27. Yo inicio con el versículo 18 y ustedes con el consecutivo. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienes excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora has visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juntos el 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios para que nos pueda dirigir en este estudio. Padre Celestial, en esta tarde venimos ante ti, Padre, para darte las gracias primeramente porque pues, nos has mantenido en unión, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre, porque nos has guardado de toda enfermedad, de toda cosa incorrecta. En esta tarde vengo ante ti, Padre Celestial, para suplicarte, Padre, que necesitamos tanto de ti. Ayúdanos a mantenernos cada día más fieles a usted, Señor, y pedirte humildemente que no nos desampares, que sigas trabajando en nuestro corazón para seguir fortaleciéndonos cada día en tu palabra. Señor, sé que no tenemos la capacidad, pero en esta tarde te suplicamos humildemente, Padre, que derrames al Espíritu de Dios en los corazones de mis hermanos y de este humilde siervo para que quites todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios y que seas tú, Padre, quien dirija este estudio y que se haga tu voluntad.
Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Como te decía hace unos momentos, ¿por qué el mundo os aborrecerá? Pues bien, ciertamente nos dice la palabra de Dios, el que me aborrece, a mí también y a mi Padre aborrece. Hermanos, recordemos que antes no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Pero tenemos una necesidad como cristianos, hermanos, el tener un arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos. Es algo que en el Nuevo Testamento nos los afirma con mucha claridad para que nosotros sigamos por el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey de Israel. También cuando Israel se apartaba de sus malos caminos y buscaban a Dios, entonces Dios se arrepentía del castigo que había dispuesto para el pueblo de Israel. Hoy, hermanos, quiero decirte que el mundo nos aborrece. ¿Por qué nos aborrece, hermanos? Porque no conocen a nuestro Dios Todopoderoso. Dios dejó y derramó al Espíritu Santo en nosotros. En aquellos tiempos les decía Jesús a sus discípulos que se tenía que ir para que Él viniera el Espíritu de Dios. Hoy ya lo tenemos. Como verdaderos cristianos, Dios quiere que tengamos ese arrepentimiento. Dios quiere que nosotros nos deleitemos. Quiero decirte algo, hermano, si nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, Dios nos puede usar de muchas maneras. Y de muchas maneras, puesto que Dios no necesita quizás de nosotros. Hay mucha gente, hay muchos hermanos que están dispuestos a caminar con Cristo. Muchos no queremos seguir. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo seguir a Cristo, ¿verdad? Pero Dios nos dice, arrepiéntete porque sin mí nada puedes hacer. Hermanos, Dios se arrepintió de haber hecho hombres en la tierra. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice en la palabra de Dios? Génesis capítulo 6, versículo 6 al 7. ¿Qué nos dice? Estamos en el ¿por qué el mundo os aborrece? Y nos dice claramente ahí en el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjate qué poder de Dios. Qué tristeza al estar viendo tantas cosas incorrectas. Pero ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Y dijo Jehová, raer. ¿Qué significa la palabra? Pulir. Dios quiere pulirnos para que nosotros, ¿qué? Estemos limpios de pecado, ¿verdad? Ciertamente, Dios se arrepintió. ¿Por qué? Pues de la maldad que había en el hombre. Y lo vemos en estos tiempos, cuánta maldad hay. Ahora vemos en estos tiempos que ya hay matrimonios de entre mujeres con mujeres, hombres con hombres, y qué tristeza, cómo van a procrear hijos, cuando Dios nos ha mostrado que el hombre primero hizo al hombre, a Adán, y después a Eva. Entonces de ahí viene todo el crecimiento, la descendencia de todos, hombre y mujer. Y es un gran gozo en el cual nosotros estamos viendo que hay mucha maldad en los hombres, mucha perversidad, mucha ira, mucho resentimiento. Y ahora, ¿qué es lo que está buscando el mundo? Que tengan parejas, mujeres con mujeres y hombres. Es una tristeza. Pero Dios nos los ha mostrado y nos dice claramente, y dijo Jehová, raeré, pulid, hermanos, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hijo, de verdad que cuando uno va viendo eso, dices, Señor,
ten misericordia por cada uno de nosotros. Sabemos que no somos perfectos, pero necesitamos de ti, Señor. ¿Por qué? Porque sin ti nada podemos hacer. Dios se arrepintió también de haber puesto aquí a Saúl como rey. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Acompáñame al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. ¿Qué nos dice? 11. ¿Ya lo tenemos? Dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjate, hermanos, lo que dice, porque no ha cumplido mis palabras. Es un gozo, quiero decirte, yo me regocijo, mi pasión es Cristo. Cuando me pongo de rodillas, cuando estoy con la Biblia, hermanos, me regocijo porque sé que Dios está teniendo una conversación conmigo. Señor, no soy bueno, no tengo la capacidad, Señor, ayúdame a limpiarme. Ayúdame a limpiarme. Y mira, quiero decirte que Dios perdona todos nuestros pecados, nos limpia y nos limpia de toda maldad. Quiero que me acompañes ahí a Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo. Crónicas, capítulo 1, Primera de Crónicas, capítulo 29. Perdón, hermanos, Primera de Crónicas, capítulo 29. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. 11, hermanos. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tus manos está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande, el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres conservan perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Fíjate, hermano, que cuando tenemos una relación con Dios, Dios nos dice: arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad. Yo soy el único que perdona pecados. Y fíjate qué hermoso nos dice, aquí vemos: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo le pertenece, hermano. Vamos a morir. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada, ¿verdad? Llegamos al mundo, traíamos cosas, nada, ¿verdad? Veníamos, ¿qué? Limpios. Y así nos vamos a ir, limpios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos ese arrepentimiento. ¿Por qué el mundo os aborrece? Porque no conocen al Dios verdadero. Hoy me preguntaban y me decían, ¿realmente Dios existe? Existe. Y nos ha dado un verdadero amor. Qué bendición que Dios nos ha dado una esposa para seguir caminando juntos, para deleitarnos, para comprender y entender la necesidad que teníamos en Cristo. Ahora es un gozo
saber que existe Dios. Por eso lo estamos disfrutando. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Hermanos, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Hermanos, entonces nosotros tenemos una necesidad de arrepentirnos. Vemos aquí con mucha claridad que el pueblo de Israel se apartaba de sus malos caminos y luego buscaba a Dios. Entonces Dios, ¿qué hacía? Se arrepentía del castigo que había dispuesto para ellos. Y así es Dios. No, escúchame bien, hermanos, tenemos una esperanza. Hay un tiempo en el cual nos podemos acercar a Dios para que nosotros tengamos ese arrepentimiento. Dios se arrepiente. Vemos aquí como el pueblo estaba en su maldad, estaba en su perversidad, pero cuando buscaban a Dios, Dios se arrepentía. Vamos allá a Segunda de Samuel. Acompáñame allá a Segunda de Samuel, al libro de Segunda de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? 11 y luego el 35. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Versículo 35. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Hermanos, nos habla Dios de Absalón, se subleva contra David. Dios le dice que juntara a 200 hombres de Jerusalén y convidados por él, los cuales iban en sencillez, sin saber nada. Recuerda, hermanos, que nosotros debemos tener una necesidad de nuestro Dios, de que nosotros necesitamos tanto de Dios, arrepentirnos nosotros. Por eso nos dice, Dios nos dice, estoy contigo, pero necesito que tú te arrepientas. Vamos ahí a Jeremías 15. Jeremías 15, versículo 6. Jeremías 15, 6, que nos dice la palabra de Dios. Entonces Dios se arrepiente del castigo que había dispuesto ahí. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Hermanos, vemos que Dios llega al momento que se molesta, pero tenemos un Dios justo, el cual perdona. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Él conoce de nosotros todo. A Él no le podemos engañar. Por eso Dios nos dice claramente, hermanos, con respecto al conocimiento de la palabra de Dios, el hombre tiene que arrepentirse en el nombre de Dios. Primeramente, la bondad de Dios que guía al arrepentimiento. Dios, cuando nosotros doblamos las rodillas, le pedimos a Dios, Señor, perdóname por toda mi maldad, por mi pecado. Reconozco que soy pecador y que mi pecado quiere destrozar mi vida. Ayúdame, Señor, a mantenerme fiel. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos dice? Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 2, 4. Y dice la palabra de Dios: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ciertamente nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, Dios nos está dando la vida eterna. Dios quiere que nosotros estemos en la vida eterna, pero quiero decirte, hermanos,
no envaneciéndonos en nuestros razonamientos, en nuestro necio corazón que fue entenebrecido. Hoy Dios quiere que nosotros tengamos ese arrepentimiento para que nosotros podamos deleitarnos. El juicio se avecina, hermanos, y lo estamos viendo ahorita. Es una razón por lo cual Dios manda a todos y cada uno de los hombres de este mundo para que se puedan arrepentir, hermanos. Ahí acompáñame al libro de Hechos. Hechos, regrésate ahí tantito en un libro. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 30 y 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con hablarle, levantando de los muertos. Amén, hermanos. Fíjate lo que nos dice, que está pasando por alto, ¿verdad?, los tiempos de esta ignorancia. Dios da un tiempo y quiero decirte, Dios nos está buscando a cada momento, a cada instante. Sabemos, hermanos, que a veces no le conocíamos a Dios, no teníamos el conocimiento verdadero. Dios en su tiempo nos anduvo buscando, pero nosotros ¿qué hacíamos? Lo rechazábamos. ¿Por qué? Por seguir por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por todo lo que nos enseñaron nuestros padres y que no seguíamos al Dios verdadero. Pero hoy hermano, Dios ha llegado a tu corazón y tú vas a conocer al Dios vivo, al Dios. Recordemos, ¿te acuerdas cuando Pablo fue a Atenas? ¿Qué dijo? Voy a hablarles de ese Dios desconocido. Hoy nosotros tenemos la palabra en nuestras manos, la Santa Biblia, en el cual nos podemos deleitar y poder entender lo que Dios tiene para con nosotros. Imagínate en aquellos tiempos que cuando el apóstol Pablo habló en Atenas diciéndoles, voy a hablarles del Dios verdadero. Muchos sabios, inteligentes, ¿qué hicieron? No creyeron en él. Y así en estos tiempos, hoy es la necesidad de que nosotros podamos llevar a personas a los pies de Cristo para que ellos se arrepientan y puedan estar escritos en el libro de la vida. Hoy, hermanos, ha llegado el momento de poder disfrutar y deleitarnos en el conocimiento de la verdad. Recordemos, hermanos, que Juan escribió el Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Apocalipsis. ¿Y qué le dijo Dios? Escribe las cosas que has visto. El apóstol Juan, él fue el escritor, hermanos, pero ¿quién fue el autor? Dios, ¿verdad? Dios fue el autor, enviándolo por medio de ¿qué? De su ángel, que a su siervo Juan, para que escribiera el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice la palabra? Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, ciertamente, nuevamente vemos al apóstol Juan que Dios le está revelando el Apocalipsis para que él pueda escribir lo que va a suceder. Y lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? En estos tiempos, ¿qué dice? Bienaventurado, ¿qué? El que lee. Y es bien importante que nosotros podamos
leer la Santa Biblia para entender y comprender la palabra de Dios. Recordemos que el apóstol Juan tuvo una visión, ¿verdad? Y esa visión la podemos encontrar en el versículo 17 al 20. Fíjate lo que dice en el versículo, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 20. Quien lo tenga puede leerlo, hermanos. Cuando te vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Pero qué gozo cuando estamos leyendo la palabra de Dios, que dice en el versículo 18: el que vivo y estuvo muerto. ¿Quién estuvo muerto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí nos está mostrando que el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición. Tenemos a un Dios por los siglos de los siglos, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros entendamos, y ciertamente Juan estuvo en la isla de Patmos, ¿verdad? En el exilio. Él envía a la iglesia, a las 7 iglesias, pero 2 se mantuvieron firmes, ¿verdad? 2 iglesias se mantuvieron firmes y 5 no. ¿Cuáles son las que se mantuvieron firmes? Fue Esmirna y Filadelfia. Por eso ahorita vemos en muchas iglesias que están llenas. ¿Por qué están llenas? Pues ahorita vamos a ir viendo que hay muchas iglesias que se están corrompiendo en el pecado, hermanos. La enseñanza es falsa, con hipocresías, con mentiras, y predicando por el dinero también. Y realmente hay en la iglesia, estamos viendo, se están apapachando. ¿Qué quiero decirte con eso? Que el pastor no quiere hablar del pecado. ¿Por qué? Porque quiere nada más hablarles para apapachar a la gente. No, hermanos. Imagínate que invitaran a Juan el Bautista a predicar. ¿Qué diría Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Oye, hermano, quisiera que tú disfrutaras la palabra de Dios. También vemos cómo estas 7 iglesias que Dios nos permite, son 2 las que fueron fieles, fueron creyentes fieles. Hoy yo te invito a que tú tengas esa necesidad de arrepentirte para que seas, ¿qué, hermanos? Un hombre fiel, un hombre creyente fiel a la palabra de Dios. Por eso vemos que estas 2 iglesias fueron fieles, ¿verdad? Hermanos, nosotros no somos quien juzga. El único que juzga es nuestro Dios Todopoderoso. Y en estos momentos vamos a deleitarnos, vamos a ver que lo que estamos predicando es que la palabra de Dios, que estamos hablando lo que la Biblia dice. Por eso recordemos aquí lo que dijo Jesucristo. Le estaba hablando aquí a Juan, el apóstol Juan le dice: el que vivo y estuvo muerto. ¿Quién estuvo muerto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es algo cuando nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Gracias, Señor, porque nos estás dando ese entendimiento. Dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es el poder de Dios. Hace rato estábamos leyendo ahí en el libro ahí se me fue ahorita, el libro de Crónicas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué nos decía en Crónicas? Tuyo, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria y el honor. ¿De dónde viene todo? De Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios nos está dando la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia,
¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Arrepentirnos. Es muy importante que nosotros tengamos ese arrepentimiento verdadero y Dios puede usar. Ahora, hermanos, vemos que en estos tiempos los pastores están pasando por alto el pecado, ¿verdad? Se están apapachando, como te decía hace unos momentos, están haciendo lo que ellos quieren, están entrando encubierta con falsas doctrinas. Bien, nos los ha dicho nuestro Dios Todopoderoso, que van a entrar encubierta, ¿verdad? ¿Falsos qué? Maestros, ¿verdad? Nosotros debemos discernir, por eso es muy importante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bienaventurado el que lee. Nosotros discernimos realmente en la palabra de Dios si estamos en lo correcto o no, ¿verdad? Eso es lo importante. Esa visión que Dios tiene para el apóstol Juan, aquí lo estamos mostrando a nosotros. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque eres un Dios de poder. Gracias, Señor, porque tú abres puertas, Señor. Gracias, Señor, porque tú también puedes cerrar las puertas de las iglesias cuando no están haciendo lo correcto. Hoy, hermanos, quiero invitarte. Quiero que disfrutes la palabra de Dios para que nosotros podamos vencer. Y que nosotros, acompáñame ahí a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un gozo, hermanos, de que podamos deleitarnos. Fíjate si vencemos lo que vamos a tener. Qué bendición cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos dice, Señor, gracias porque me das la oportunidad de acercarme a ti, de poderme arrepentir y que tú, Señor, perdones todos mis pecados. Hermanos, así muchas iglesias se corrompen adoptando doctrinas paganas. Meten su música de este mundo. Un mundo, su música mundana, hermanos. Tiene gente que adoran todavía imágenes a sus ídolos. Todavía no tienen a Cristo y ellos dicen que sí tienen a Cristo, hermanos. Hermanos, hacen concepción de pecados. Hacen grupos de rock en todas las iglesias. Eso no es correcto para nuestro Dios Todopoderoso. Imagínate, ¿tú crees que Dios no se disgusta? Hermanos, nos está diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué bendición cuando estamos inscritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque soy testigo fiel. Gracias, Señor, porque deseo caminar contigo. Hoy, Padre, quiero que tú me des la gracia. Y fíjate, vamos ahí al versículo 2:17, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Imagínate, nos va a vestir de blanco. Vamos a recibir ¿qué? Una piedrecilla blanca, escrito un nombre nuevo en el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué bendición cuando Dios nos perdona toda nuestra maldad, ¿verdad? También, fíjate algo muy importante, Jesús nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Hermanos, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que arrepentirnos, pero arrepentirnos con un verdadero arrepentimiento. Acompáñame ahí al libro de Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios,
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Qué gran gozo nos da el Señor. Ciertamente, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por quién? Por la casa de Dios. Oye, hermano, de verdad que la bondad que tiene Dios para que nosotros podamos tener un guía podamos arrepentirnos. En Romanos 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que, hermano, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y qué bendición que ahorita estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros. Qué gozo cuando digas, estoy inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque me vas a dar un atuendo blanco, hermoso. Gracias, Señor, porque me vas a dar una piedrecilla en la cual va escrito un nombre diferente, en el cual pues tú conoces el trabajo que he realizado en tu santo nombre. Hermanos, qué gozo cuando formamos parte de la familia de Dios. Qué gozo que lo que estamos deleitando es que nosotros, pues, como te decía hace un momento, porque el mundo os aborrecerá, sí, hermanos, porque vamos a padecer como cristianos. Y se acercan los tiempos. Ahora ya se está acercando el tiempo de que van a colocar el chip. ¿Para qué? Lo vemos, la Biblia nos dice, no podemos comprar, ¿verdad? No podemos sacar cosas del banco si no tienes el chip. Hermanos, Dios nos está preparando para que nosotros entendamos las palabras. Dice claramente, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos entender. Debemos hablar como dice la Biblia, no lo que dice mi corazón. No, hermanos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros deleitamos la palabra de Dios. Nos dice, apacentar la grey de Dios que está en vosotros. Cuidado de ella, no por fuerza ni por voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Es lo que Dios quiere que nosotros nos deleitemos. Hermanos, vamos a leer la Biblia, lo estamos haciendo. Vamos a caminar con Cristo, es una gran bendición. Pero ¿qué nos dice Jesús? Nos dice, arrepiéntete o te vas a arrepentir. Es algo que vamos viendo, arrepiéntete o te vas a arrepentir. Vamos ahí, Apocalipsis, regrésate al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué nos dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén, hermano. Vamos ahí, acompáñame al versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me has enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, hermanos. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él
y Él conmigo. Qué bendición cuando vamos viendo la enseñanza de la palabra de Dios. Dios quiere entrar en tu corazón. Ahí en Apocalipsis 3:20 lo que estábamos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Nos está invitando a que tengamos la vida eterna, que seamos hijos verdaderos. Hermanos, te está diciendo que seas salvo, ¿verdad? Que seas salvo, ¿por qué? Por la gracia, ¿verdad? Ahí vamos a Efesios. Acompáñame al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Efesios 2, capítulo 4 al 10. ¿Qué nos dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. Sí, hermano, está bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Qué bendición, qué gozo. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, ¿verdad? Y qué bendición cuando ya formamos parte de la familia de Dios y que dicen, por gracia sois salvos, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas que dicen, es que yo tengo obras, y con eso voy a salvarme, ¿no, hermanos? Quiero decirte, dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y es muy importante cuando nosotros vamos deleitándonos, haciendo la voluntad de ¿qué? De nuestro Dios Todopoderoso. Recordemos que éramos carne, ¿verdad? ¿Y cómo actuábamos con la carne? Lo que nosotros queríamos hacer, lo que nos gustaba. Por eso nos dice el Señor, Jesucristo nos deja una gran enseñanza y nos dice, el celo de tu casa me consume. Ahí acompáñame al libro de Juan, capítulo 2, versículo 10. Juan 2:17. ¿Qué dice la palabra? Entonces se acordaron de sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y es un gozo cuando vamos deleitándonos. Dice el Señor que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Porque ha dado a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición que Dios nos está dando esa vida eterna para que nosotros nos deleitemos. Hermanos, vamos a arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestra perversidad. Así que, hermanos, mi primer amor, ¿quién es? La palabra de Dios. Vamos a regresar. A veces, hermanos, muchos hombres y mujeres han dejado su primer amor. ¿Por qué han dejado su primer amor? Porque el mundo los invita. El mundo los lleva a que sigan el camino de Baal. Hermanos, no permitan que el tentador venga a sacarnos del camino. Es muy importante nosotros
que tengamos ese arrepentimiento. El apóstol Pablo nos dejó muy claro en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, allá adelantito, 6, versículo 1, ¿qué nos dice? Hijos, obedecer en el Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 21, ¿qué dice 21? Perdón, 19, no, el 18, dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Quiero decirte, hermano, la palabra de Dios la tenemos en nuestras manos. Vamos a deleitarnos. Por eso es muy importante que como hijos de Dios estemos hablando en un mismo sentir, que comprendamos que la palabra de Dios es un gozo, que ya no estamos en tinieblas, que ya no estamos en celdas oscuras, en mentiras, en hipocresías, que ahora nosotros somos ¿qué? Embajadores en cadena. Que debo hablar como que, como Dios me lo está permitiendo, hermanos. Así es que también el apóstol Pedro traicionó ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Y se arrepintió. Claro, vamos ahí a Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 21, Juan 21, versículo 15 al 17, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios: cuando hubiere comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Hoy quiero terminar, hermanos. Quiero terminar con esto. ¿Me amas más que estos? ¿Qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí estamos viendo tres preguntas en las cuales Pedro no había analizado las cosas. Hoy quiero que tú leas esto cuando estés tranquilo en tu cama, antes de que te vayas a dormir, y que leas estas tres preguntas. La primera, le dijo: Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? La segunda pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la tercera: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Quiero que tú puedas discernir en esos momentos lo que Dios quiere para ti. Hoy quiero que tú puedas tener una transformación personal, que formes parte de la familia de Dios, que te arrepientas, hermanos, que el llamado que nos ha hecho Dios es que hoy quisiera preguntarte: ¿me amas? Amén, ¿verdad? Entonces invita a tus hermanos a amar a Cristo. Que sean como Cristo, hermanos, que vivan como Cristo, que se arrepientan de su maldad, que reciban a Cristo en su corazón. Hoy, hermano, quiero decirte, la iglesia necesita un arrepentimiento verdadero. Así podremos ver la palabra de Dios que en Él tiene para nosotros. En el Antiguo Testamento, ¿qué nos decía? Se presenta como el pecado. En el libro de Hechos nos dice: se predica la palabra de Dios.
En las epístolas, hermanos, Jesús es el que está explicando, y en el libro de Apocalipsis es exaltado y glorificado, hermanos. Hoy quiero pedirte que puedas abrir tu corazón, que te puedas arrepentir, que tengas una transformación personal. ¿Para qué? Para que puedas estar escrito en el libro de la vida y puedas recibir lo que nos prometió Dios. ¿Un atuendo de qué? Blanco, ¿verdad? ¿Y qué más nos va a dar, hermanos? Una piedrecilla blanca para que nosotros podamos ver que ha cambiado nuestro nombre y que tenemos la gloria de Dios con él. Hoy quisiera invitarte a que podamos deleitarnos. Y podamos deleitarnos, hermano, en que podamos hacer una oración para que tú puedas deleitarte en el nombre del Señor. Quisiera que me acompañaras en estos momentos para que puedas arrepentirte de toda tu maldad, de todo tu pecado. Quiero que me acompañes a hacer una oración, que cierres los ojos, doble la barbilla, y si quieres hacerlo en silencio o con voz alta, que sea la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes. Dios, perdóname por los pecados que he cometido. Estoy arrepentido. Acepto el pago que hiciste por mis faltas en la cruz. Te pido que me salves, Señor Jesús. Te pido que entres a morar en mi corazón para siempre y transformes mi vida. Te acepto como mi Salvador personal y quiero que seas mi Señor, y pedirte en estos momentos que te entrego todos mis pecados, te pertenecen, no son míos, llévalos a lo más profundo del mar, y pedirte, Padre Celestial, gracias por la misericordia que has tenido para conmigo, gracias por tu cuidado, y te pido humildemente que dirijas mi vida desde hoy y para siempre, para que pueda estar escrito en el libro de la vida y que sea tu voluntad. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias te doy en esta noche por esta gran bendición que nos ha permitido Dios, que podamos tener un arrepentimiento. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en la cajita de los comentarios para que nosotros podamos tener una conversación contigo y que se haga la voluntad de Dios. Que tengas muy buenas noches, que Dios te bendiga hoy y siempre.